Abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Oseas. Oseas, este bello libro que nos habla de cómo el pueblo del Señor tiende a serle infiel, a fallarle. Y fíjense, yo no sé si usted sabía la historia de Oseas, pero este profeta de Dios contrajo matrimonio con una ramera. Con una ramera. Dicho nombre, Oseas, significa salvación. El matrimonio había sido providencialmente ordenado por Dios para ilustrar vívidamente la infidelidad del pueblo de Israel. Y eso lo vemos en la Biblia, y así que yo no sé si usted lo sabía, pero un profeta obedece a Dios y va a donde Dios le pide que vaya a buscar una mujer, contrae matrimonio, tiene hijos. El asunto es que de esa mujer, dicha mujer con el nombre de Gomer, a pesar de que fue rescatada, quiso continuar en su vida pasada estando casada. Oseas capítulo 1, por favor, verso 2 y verso 3, dice así la palabra del Señor. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer que fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Verso 3. Y se fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y vamos por favor a darle lectura ahora al capítulo 2, del capítulo 2 al versículo 13, de forma alternada. Y vamos a ver un poquito la situación, lo que se vivió en la vida de Oseas. Dice la palabra, inicio con el verso 1. Capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Inicio con el 1, me apoyan ustedes por favor en el 2 y en el 13 todos juntos. Decid a nuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, o sea, sin nada, y haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo,
y todas sus festividades. Todos. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra es maravillosa. Las historias, Señor, siempre nos revelan cómo es usted y cómo tendemos a ser como pueblo. Y Señor, gracias porque siempre en cada historia conocemos algo de usted que nos favorece, que nos edifica, que nos confronta, que nos corrige, que nos instruye, Señor. Ayúdanos a que en esta mañana glorifiquemos tu nombre, prestando atención a tu palabra. Sé que siempre tienes algo que decirnos y nosotros siempre tenemos algo que aprender y que obedecer. Así que, Señor, ayúdanos, glorifícate, exáltate, hónrate en todo momento por medio de tu palabra, Señor. Y Padre, también te pedimos que perdones y limpies nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra maldad, que desde luego, Señor, no hay nada oculto para ti. Perdónanos, límpianos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, fíjense, hermanos, Dios le dice a este profeta Oseas, búscate una esposa fornicaria, vas a tener un matrimonio con una mujer fornicaria, ramera, prostituta, y una vez que la toma, Gomer le da a luz un hijo que le llama Jezreel, que significa Dios siembra. Y eso lo vemos en el verso 4 del capítulo 1. Y es interesante cómo es que Dios le dice en el 4, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. La vida de Oseas ilustra cómo es Dios con el pueblo, pero también el matrimonio de Oseas ilustra cómo es el pueblo con Dios. De tal manera que vemos en la palabra que incluso los nombres significan algo y Dios se los da para que se lo ponga a sus hijos, y el primer nombre es Jezreel, Dios siembra. Y dice en el verso 4, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Haré cesar, esto se cumplió aproximadamente en el año 722 antes de Cristo, mediante el cautiverio de Asiria, y había sido profetizado a Jehú. Resulta que en tiempo antiguo, este valle que se encuentra al norte de Israel, Jehú asesinó a 70 hijos de Acab, rey de Israel, apoderándose del trono. Y dicho hombre, Jehú, también asesinó a 42 hermanos de Ocosías, rey de Judá. Aunque tuvo celo por las cosas de Dios al principio, todo esto fue cambiando conforme empezó a reinar. De tal manera que aunque hizo el bien, también hizo el mal y no se apartó de los pecados que acostumbraba Jeroboam a pecar contra el Señor. Así que Dios le dice a Oseas, ponle a tu hijo Jezreel. Y no solo eso, por lo que Dios iba a hacer. Nuevamente da luz Gomer, otra niña, en el versículo 6, por favor. Y a esta niña le pone Lo Ruhama. Jezreel, que veíamos que significa Dios siembra, pero en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama. ¿Por qué? Porque no me compadeceré más de quién. De la casa de Israel, sino que los quitaré
del todo. El reino de Israel se dividió después de Salomón. El reinado del norte y el reinado del sur, al sur Judá y al norte Israel. Pues resulta que los reyes de Israel se apartaron del Señor. Hubo mucha maldad, tan es así que hubo un rey que quemó a su hijo. Había tanta maldad y la vida de Oseas, la familia de Oseas ilustraba cómo era el pueblo de Israel. En algún momento de la vida del pueblo de Israel, Dios no se iba a compadecer más de Israel. De tal manera que profetiza que lo iba a quitar del todo. Eso sucede en la Biblia cuando los asirios llevaron cautivo al reino del norte y ahí fue quitado. Hubo un tiempo donde dejaron de ver la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a abusar de la gracia. Empezaron a abusar del perdón, empezaron a abusar de la ayuda de Dios, empezaron a abusar de las bendiciones y de la clemencia de Dios hasta que Dios dijo, basta. El pueblo decidió vivir sin Dios, distante, alejado, separado, desviado, y Dios envía un juicio a Israel y profetiza por medio de la segunda hija de Oseas. Lo Ruhamá. Lo Ruhamá significa no compadecida. Analiza esto. ¿Cómo un Dios tan grande en amor puede no compadecerse de alguien? Eso puede pasar, ¿sabías que Dios no cambia? Cuando la persona, el pueblo de Dios, abusa de la gracia de Dios, llega el momento que Dios puede decir, ya no me voy a compadecer. Y eso se cumplió, hermanos. El reino de Israel fue quitado, quitaré todo. No quedó nada. Fueron quemadas las ciudades, fueron llevados cautivas, quitaré todo. Y Oseas, Dios lo usa para decirle, quitaré todo, te quitaré todo. Apártate, aléjate, distánciate de la maldad, te quitaré todo. Tan es así que en el capítulo 2 expresa al Señor en el verso 8 al 9, por favor, todo aquello que en un momento Dios les había provisto, Dios les había bendecido, Dios les había honrado, lo ilustra Dios por medio de la esposa de Oseas. Gomer ilustraba al pueblo del Señor cómo había sido infiel y era infiel. Y Dios le dice en el 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino. ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que te guarda? ¿Quién es el que te cuida? Y en el caso, dice la palabra en el 8, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. En el verso 9 dice, por tanto, yo volveré y tomaré, ¿qué? ¿Qué le está diciendo Dios? Te quitaré todo. Y eso le dice Dios a Israel por medio del profeta Oseas, ilustrando a su segunda hija. Lo Ruhamá, el mismo que te dio la bendición cuando no te apartas, cuando no te alejas del pecado, es el mismo que puede permitir que te sea quitado todo. Pero como siempre el pueblo del Señor y como siempre el ser humano, tendemos a ser demasiado necios, rebeldes, obstinados. Creemos que podemos abusar de esa misericordia de Dios, de esa gracia de Dios, de esa bondad de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Lo Ruhamá.
Dios puede quitarte todo. Ahora, lo interesante es que, aunque Dios, por medio de la familia de Oseas, reveló cómo era el pueblo no se apartó de su pecado. Dios les mostró compasión, compasión que rechazaron, compasión que despreciaron. Les quitaré todo. Y es ahí donde a veces vivimos una vida en abuso. Ah, Dios me perdona. Ah, Dios es misericordioso. Dios puede quitarte de la noche a la mañana lo que tienes. La salud, el dinero, la familia. Dios lo puede permitir. Te quitaré todo. Eso fue lo que recibió el reino de Israel. Y aún recibiendo esta palabra del Señor, no desistieron de su pecado. Quisieron seguir abusando de esa bondad del Señor. Y vamos al versículo 7 del capítulo 1. Mas sin embargo, aunque Dios, por un lado, al reino del norte le dice, le quitaré todo por no apartarse, al reino del sur le dice, de ti tendré misericordia. Dice en el 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia, amor a esa miseria ajena, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Judá no fue el mejor reino, pero sí hubo unos reyes que se apartaron del pecado, se arrepintieron del pecado y se volvieron al Señor. Y hay unos reyes que sí reflejaron y sí le dieron la gloria a Dios. Y de ellos tuvo compasión el Señor, de Judá. Y un reino que de pronto reconocía su pecado, se arrepentía de su pecado, se volvía al Señor y alcanzaba misericordia. De Judá tendré misericordia. 3 hijos, Jezreel, lo Ruhama. En el verso 8, después de haber destetado a lo Ruhama, reconcibió y dio a luz un hijo. En el verso 9, y dijo Dios, ponle por nombre Loa, porque vosotros no sois ¿qué? A ver, ¿cómo está aquí? Nosotros no sois mis pueblos, ni yo seré vuestro Dios. Es aquí, hermanos, donde se rompe en el tercer hijo esa unión que había entre el pueblo de Dios y su Dios. Se fractura la relación. Y casualmente, de la misma manera, pasó en el matrimonio de Oseas. ¿Por qué? Se fractura la relación. Aquel hombre que había ido y había contraído matrimonio con una mujer ramera, le da a luz un hijo, le da a luz una hija, pero enseguida, de la misma manera, Gomer le es infiel a Oseas. Y eso habla y eso ilustra la vida del pueblo de Dios. Gomer regresa a su vida pasada con sus amantes a fornicar, a adulterar. Y eso lo enseña el capítulo 2. Y es ahí donde el Señor le expone, después de haber destetado a lo Ruhama, concibió a Dios a luz un hijo. En el 9, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y no seré vuestro Dios. ¿Qué estás haciendo? La esposa fracturó la relación. Le fue infiel a su esposo. Regresó a sus amantes. Regresó a fornicar. Regresó a su vida pasada.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo? Y lo ami significa, no, pueblo mío. Lo ami, no, pueblo mío. No, pueblo mío, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué practicas? ¿Qué ves? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vives? No, pueblo mío. Simboliza, hermanos, el rechazo de Israel de aquel pacto que habían hecho en el monte Sinaí, donde Dios dice que el pueblo de Israel sería su Dios, y de la misma manera Dios hacia ellos. El pueblo había sido infiel, había rechazado a Dios. Y lo amen, no, pueblo mío. Y me imagino a un Oseas, no, esposa mía. ¿Por qué haces? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me eres infiel? No. Y Oseas ilustra al Señor. No, pueblo mío. Dios en la palabra había hecho un pacto. Sin embargo, lo ami refleja esa infidelidad. ¿Qué significa no, pueblo mío? ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? Y no hablo de que estemos ahorita aquí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde estamos realmente? Porque podemos estar en la iglesia, incluso sirviendo al Señor, cantándole a Dios y al mismo tiempo no estar donde tenemos que estar. No, pueblo mío. Dios hoy nos está diciendo, no, pueblo mío. No estamos en casa, no estamos amando a Dios, no estamos adorando a Dios, no le estamos siendo leal a Dios, no le estamos siendo fiel a Dios, no estamos glorificando de todo a Dios. No, pueblo mío. Imagínate la tristeza de Oseas de ver que su esposa se va. Y de pronto le digan, ¿sabes algo? Tu esposa está allá, en el mismo lugar donde la sacaste, haciendo lo mismo. ¿Cómo creen que haya sido para Oseas? A Oseas lo quebraba, a Oseas lo fracturaba. Pues así Dios, de la misma manera, cuando nosotros como pueblo, como hijos de Dios, como cristianos, hacemos lo mismo, le somos infieles al Señor, le somos desleales al Señor, nos apartamos del Señor, a la vida pasada. A hablar como antes, a pensar como antes, a reaccionar como antes, a practicar lo de antes, a ver lo de antes. No, pueblo mío. Dios hablándole a su pueblo. En Éxodo capítulo 19, verso 5. Éxodo 19, verso 5 dice, ahora pues, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, miren lo que le dice Dios a su pueblo. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares ¿qué? Vosotros seréis mi especial ¿qué? Fíjense que cuando en las bodas,
En la boda, en las bodas, en la ceremonia, nos prometemos amor, estar en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Cuando estás delgado y cuando estás más delgado. Nomás nos casamos y eso. Y se hace un pacto. Y es ahí en ese momento donde hay un pacto delante del Señor, donde nos prometemos amor, fidelidad, respeto, provisión y tantas otras cosas. Y así Dios con su pueblo. Ya después de un tiempo, no debería de ser, pero se cambia. Y Dios dice aquí en Éxodo 19:5, y guardaré mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. ¿Qué significa santa? Que el pueblo se apartaría del pecado y se dedicaría únicamente a quien cree. A Dios. Mostrándole lealtad, mostrándole fidelidad, mostrándole alabanza, mostrándole amor. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Y miren cómo respondió el pueblo con aquel pacto, como en una boda que se prometen amor, hasta que la muerte los separe. Y ese pacto ahí, y ahí también en el verso 8, y todo el pueblo respondió, ¿qué? Aún ahí dijeron todos, por favor, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Un pacto. Todo lo que usted nos ha dicho, Señor, lo haremos. Mas, sin embargo, Moisés refiere estas palabras y conforme pasaron los días, los años, las cosas empezaron a cambiar. El pueblo, la esposa, dejó de guardar el pacto, dejó de serle fiel a Dios, dejó de ser santa, dejó de amar a Dios, de alabar al Señor. Y es ahí donde viene en respuesta por medio de Oseas cómo había sido el pueblo. Vamos a Oseas 1:9. Oseas 1:9. Y dijo Dios, oh hombre lo ame, porque vosotros no sois mi pueblo. No porque Dios fuera malo o no hubiera cumplido con el pacto, sino porque alguien lo fracturó. Pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Muchos tenemos la relación ya fracturada. Sí, fracturada. Sabes que tienes un Dios, pero no estás viviendo para Dios. Sabemos que tenemos un Dios, pero ya no amamos a Dios. Sabemos que tenemos un Dios, pero le hemos dado lugar a otras cosas, a otros ídolos en nuestro corazón y que marcan infidelidad al Señor. Ni yo seré vuestro Dios. Gómez, la esposa del profeta Oseas, volvió a su vida pasada. Y es ahí donde Dios ilustra cómo somos muchas veces como hijos de Dios, cómo somos como pueblo de Dios. Y hay veces podríamos hablar que rebelde fue el pueblo de Israel, que desobediente fue el pueblo de Israel. Pero ¿realmente usted está viviendo una vida de fidelidad al Señor? ¿Realmente no hay algo más que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón o en tu mente? Y si usted es realmente sincero, genuino, analice su vida.
¿Está siendo fiel a Dios? Oseas capítulo 2, verso 5. Denle lectura a este verso. Dice, porque su madre en el 6, por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Vamos por favor a analizar qué es lo que esperaba Dios de su pueblo. Porque es interesante lo que Dios esperaba. En el verso 14, por favor. Después de un tiempo, aunque Dios emitió un juicio contra Israel, miren qué palabras. Y eso me habla del amor de Dios hacia su esposa, hacia su pueblo. Aunque ella le había sido infiel, él permanecía fiel. Aunque ella le había engañado, Dios la perdona para restaurarla. Y en el verso 14 le dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a dónde. ¿A poco usted, fíjense hermanos, esto nos habla del perdón del Señor, de la misericordia de Dios? Salud. Dios nos enseña aquí que aunque tuvo una esposa infiel, Él mismo decide en ir a buscarla, a traerla, llevarla solas al desierto y volver a conquistarla. En la realidad eso pasa. Eso no pasa muchas veces. Los divorcios no deberían de existir si existiera un amor y un perdón como el de Dios. Sin embargo, existen porque hay quienes no quieren, número uno, reconocer que han fallado. Y número dos, porque hay quienes no quieren perdonar la falla. Dios aquí en su bondad, dice otra versión, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y ese es el amor del Señor, el perdón del Señor. Y ese es el perdón. Hasta ese grado llega la magnitud del amor y el perdón del Señor. En cambio, humanamente, el ser humano en una infidelidad, en una falla, inmediatamente piensan en la separación, en el divorcio, muy difícil, anhelan la reconciliación, otra vez la unidad, como lo vemos en el caso de Oseas. Pues, ¿qué creen? Oseas, por mandato del Señor, va y busca a su esposa, la perdona y la regresa a casa. No me digas que no puedes perdonar. Lo hace Dios y lo hizo Oseas. Y eso nos habla de lo dulce que es el Señor. Y no solo quiero transmitirte eso, sino quiero que hoy analices tu vida. Quizás no estás donde tienes que estar. Quizás estás pecando, fallándole a Dios. Pero hoy Dios te habla con amor para conquistarte, para decirte, vuelve a casa. Regresa a casa. Un Dios maravilloso que está dispuesto a volverte a conquistar, a conquistarte y a hablarte tiernamente. El problema es que
la nación de Israel, más allá de escuchar al Señor, quiso vivir y continuar en su mismo estilo de vida. Verso 15. Y le daré sus viñas otra vez. Le quité la pensión, se la vuelvo a dar. Órale. Le había dicho que ya no le iba a dar el perdón. La vuelvo a amar. Y aquí nuevamente en el verso 15 dice, aquellas viñas que le había quitado, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su salida de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Fíjense, en el verso 15, 4 preciosas cosas. Dios quiere que le vuelvas, y estaba analizando y estudiando cómo era el pueblo de Israel en su juventud. Pues resulta que el pueblo de Israel en su juventud fue en aquel tiempo en que Dios los saca de Egipto. Y hicieron 4 cosas bien marcadas en un principio. Y dentro de estas 4 cosas que el pueblo de Israel hizo en su juventud es que le cantaba a Dios, le era fiel a Dios, amaba a Dios y era santa. En el verso 15, hermanos, de pronto dice la palabra, el Señor le dice a los fariseos, este pueblo de labios, ¿qué? Es un mentiroso. Cuando era joven me alababa. Y eso me recuerda, hermanos, cuando éramos más jóvenes, en una etapa en la que quizás no tenías un matrimonio, muchos adoraban, alababan, servían para el Señor, como lo dice primero a los Corintios, que la soltera tiene cuidado de cómo agradar a su Señor. Y Israel de joven le cantaba al Señor, alababa al Señor, glorificaba al Señor. Y eso lo dice el verso 15. Y si de pronto esa alabanza ya no es de corazón, es de labios solamente, Dios quiere que vuelvas a cantarle, a alabarle, lo dice el 15. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Jóvenes, la juventud es algo precioso. Yo soy de la idea que la juventud es para servir al Señor. Y la esposa o el esposo va a llegar por un acto maravilloso de Dios en su tiempo. Hay veces queremos adelantar los tiempos y Dios se recuerda esto de Israel. Cuando era joven me cantaba. ¿Dónde aparece este canto? Vamos a Éxodo capítulo, por favor, 14. Verso 13. Cuando Dios lo sacó de Egipto, 14:13 dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 29. Por favor, denle lectura del 29 al 31. Y los hijos de Israel y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y en el capítulo 15, hermanos, hay un precioso canto, una alabanza. En esa etapa de la juventud del pueblo, el pueblo le cantó a Dios. Hermanos, pareciera ser que cuando la gente es adulta o tiene años en la fe,
debería de existir más alabanza, más amor, más santidad. Pues, ¿qué creen? Resulta que no. A lo menos en el pueblo de Israel, el Señor se acuerda más del tiempo cuando era joven que cuando ya fue un pueblo más numeroso. Porque es lo que expresa, que le cantaba a Dios, exaltaba a Dios, glorificaba a Dios. Y he pensado de pronto, un joven que no sirve de joven al Señor, muy difícil lo va a servir de adulto. Y no porque no haya oportunidad, sino porque después vienen otras cosas, otros compromisos, otras responsabilidades. Pero mientras el pueblo estaba joven o era joven, alababa a Dios. Capítulo 15 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de ¿quién? De eso se acordaba Dios. De un pueblo que le canta. Este cántico a Jehová. Qué bonito cuando la gente tiene algo que decirle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le expresaste algo a Dios? No sé, una oración en alabanza, una alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a Dios? Hermanos, muchos de los que ya somos casados o adultos, pensamos en otras muchas cosas y ciertamente tienes compromisos, tienes esposo, tienes esposa, tienes hijos, tienes trabajo y otras cosas. Y ese momento precioso en el que estabas adorando al Señor ha menguado en muchos de los que ya somos adultos. Dios se acuerda de la juventud de su pueblo. ¿Qué recuerdas que hiciste cuando eras joven? ¿Cómo servías? ¿Cómo atendías en la obra? ¿Cómo te apasionabas por Dios cuando eras nuevo en la fe? Y pareciera ser que debería de ser diferente conforme pasan los años, mas sin embargo no es así. El casado ya tiene cuidado de cómo agradar a la esposa y la esposa al esposo. Por eso, jóvenes, te invito a que sirvas a Dios en tu juventud. No porque de adulto no se pueda, sino porque muchas veces de adultos nos ocupamos en otras cosas y dejamos de adorar a Dios como cuando éramos jóvenes. En el verso 1 dice la palabra, entre Moisés y el pueblo, dice, cantaré yo a Jehová. Recuerdo los primeros días de cristiano. Casi siempre en las alabanzas terminaba llorando. Cantaba a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloró usted cantándole a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que cantó en espíritu y en verdad? Y que derramó sus lágrimas. Y muchas veces no pasa porque tenemos en mente otras cosas. En el verso 1 dice, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Verso 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. ¡Qué bonito! De esto se acordaba Dios. Cuando el pueblo le cantaba a Dios. Cuando el pueblo le escribía a Dios una alabanza. Ese momento de devoción, ese momento de avivamiento. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Fíjense, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Verso 3, Jehová es varón de ¿qué? De guerra. ¿Qué más? Jehová es su nombre. 4, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y así sigue hablando.
Un precioso canto. 2. ¿Cómo era el pueblo de joven? Jeremías 2. ¿Por qué? Porque ya de grande era infiel. Ya de grande tenía otros ídolos. De joven. Jeremías 2, verso 1 al 2. No solo el pueblo de joven alababa a Dios, sino miren cómo era de joven. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Nuevamente Dios haciendo memoria. ¿De qué se acordó Dios? De la fidelidad. ¿De cuándo? De la fidelidad de tu juventud. Cuando el pueblo era joven, era fiel, era leal. Cuando era joven. Hermano, ¿cómo somos ahorita como pueblo? ¿O cómo es usted ahorita que ya tiene 5, 10, 15 o 30 años de cristiano? ¿Tienes la misma devoción que cuando empezaste la vida cristiana? Muchos no la tenemos. Dejamos de serle fieles al Señor. Y Dios exalta eso en el verso 2. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de tu lealtad. Hermano, ¿qué ocupa tu corazón? Porque todo aquello que ocupa el primer lugar es el medio, la persona o el objeto o el pecado con el cual estamos siendo infiel a Dios. ¿Cuántos de aquí realmente tienen a Dios en primer lugar en su vida? De pronto, si me da tiempo, voy a adorarlo. Si me da tiempo, voy a la iglesia. Si me da tiempo, sirvo al Señor. Si me da tiempo, le honro al Señor. Si me da tiempo, ¿por qué? Porque muchas cosas ocupan ya el lugar del Señor. Y muchos de nosotros no le estamos siendo fieles a Dios. Número 3, en el verso 2. No solo Dios recuerda su fidelidad, sino que también recuerda su amor. En el mismo verso dice, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Una versión lo dice así, recuerdo que ansiosa estabas por complacerme. Todo para el Señor. Cuando eres una joven recién casada, ¿cuántas realmente ahorita, por ejemplo, atienden a su esposo o a su esposa como cuando eran recién casados? Y ahí está la evidencia. Ustedes saben que no. No, muchos están ahorita por los hijos. Y es que, pues ya nada más porque Dios dice que hasta la muerte nos separe. Pero muchos ya quisieran terminar, ya quisieran romper. ¿Por qué? Porque ya no hay ni esa alabanza hacia tu esposo o esposa, no hay esa fidelidad y tampoco amor. Y así con Dios, de la misma manera, las cosas se van agotando, el amor, como cuando eras recién casada, como cuando eras recién convertido. Traías invitados, querías evangelizar, querías publicar a todos que Cristo es amor, que Cristo es el perdón. ¿Dónde están esos momentos, hermano? En algún momento recuerdo, ahí en el bulevar, solito, con folletos. Oye, me topaba gente conocida. ¿Y ahora qué hace? Repartiendo folletos. ¿Dónde está esa parte? Muchos estamos bien cómodos. Y decimos que amamos a Dios. Y decimos que lo tenemos en el corazón. Pero ya no lo amamos como en un principio.
Ahorita nos cuesta hacer cosas para Dios. ¿Y por qué no le dice mejor a aquel? Cuando antes era pastor, lo que necesite, lo que se le ofrezca, aquí estoy. Y cualquier necesidad, cualquier asunto en la iglesia, quería servir. Anhelaba servir, añoraba servir, quería ser como algunos de los que estaban al frente. Pero después de un tiempo que Dios te da la oportunidad, esas ganas se han bajado. ¿Por qué? Porque el amor hacia el Señor se ha ido agotando en nosotros. No solo la forma de alabarlo, la fidelidad al Señor, lo que ocupa de pronto algo en nuestras vidas, sino que también el amor. Por eso el Señor un día reprendió esto: este pueblo de labios me honra. A veces estamos ya por compromiso, porque me tocó estar en este año al frente de algo y no porque realmente ame lo que hago, porque es para la gloria del Señor. Gomer estaba con Oseas, pero su deseo, sus ojos, su corazón estaba allá con otros amantes. Y eso pasa también. Puedes estar aquí en la iglesia, pero tu corazón está allá afuera. No digas que amas al Señor si de pronto no es el centro de tu vida. Hay otros tesoros que ocupan nuestro corazón. Y a mí me gustaría que hoy analices qué es lo que está ocupando el lugar del Señor. Que estás amando más que a Dios. Y número 4, en el verso 3 de Jeremías, Israel en su juventud se apartaba del pecado y se dedicaba a Dios, le era fiel a Dios, amaba a Dios y no le daba lugar a otras cosas. ¿Por qué? Porque sabía, conocía la ley de Dios, lo que le agradaba a Dios. Dice el verso 3, santo era Israel a Jehová. Estaba apartada del pecado y estaba dedicado a Dios. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Por favor, algo que vemos en la Biblia, que cuando el pueblo escuchaba en algún momento hablar a Moisés, le decían: todo lo que tú digas lo haremos. Vamos a Éxodo 20. El pueblo va dejando de alabar a Dios, de serle fiel a Dios, de amar a Dios y de ser santo a Dios. Conforme pasan los años, de pronto vamos dándole lugar a otras cosas. Verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Verso 19. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros ¿qué? Oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequéis. Y ese era el pueblo cuando era joven. Se cuidaba en algún momento de no pecar contra el Señor, de no faltarle al respeto, de ser temeroso cuando era joven. En el verso que sigue, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes habéis visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Verso 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis.
Altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y ese era el pueblo, hermano. Un pueblo cuando es joven, el pueblo de Israel, alababa a Dios. Número 2, le era fiel. Número 3, lo amaba. Y número 4, le era santo. Y yo no sé en qué área o si los 4 te están aplicando. Lo único que sí sé es que Dios exhorta a su pueblo a arrepentirse y a volverse a Él. Y si en esta mañana Dios te ha hablado por medio de la vida, de la historia de Oseas, Dios puede hablar hoy y está hablando hoy a tu corazón de forma amable, amorosa, para que te vuelvas a Él. Así que, hermanos, vamos a orar y ponernos en manos del Señor. Y si tienes que arreglar algo con Dios, hoy puede ser un buen día. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque cada historia nos habla de tu fidelidad, de la grandeza de tu amor. Y aún Gomer, Señor, aunque fue infiel a su esposo, le falló a su esposo, Oseas le mostró gracia, le demostró amor, le demostró perdón, le demostró misericordia, yendo por ella para restaurar su matrimonio. Y si de pronto nuestra relación, Señor, que usted conoce de antemano, se ha roto con usted, se ha fracturado por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por la infidelidad, por todo aquello que no te agrada, Señor. Hoy puede ser un buen momento para reconciliarnos. Bendito Señor, tú conoces a tu iglesia, conoces a cada uno de nosotros, conoces a tu pueblo. Y en esta hora me gustaría hacerte una invitación. Si usted se identifica con esta historia y anhela ser perdonado por Dios, anhela ser restaurado por Dios, anhelas una oportunidad de Dios y quieres volver a casa, o Dios te está hablando con amor, o Dios te está hablando con ternura, o Dios vuelve a hablarte, ven, regresa a casa. Y si hubiese alguien que de pronto ya no está alabando a Dios con un corazón genuino, sincero, ya no le ha sido ni le está siendo fiel a Dios, ni tampoco lo está amando, le pesan las cosas tuyas, le cuestan las cosas tuyas, y peor aún, se ha ido apartando de la santidad y está envuelto en el pecado. Se ha ensuciado, se ha manchado, se ha enlodado, está atascado. Hoy Dios quiere y te brinda una oportunidad. Aprovéchala, aprovechala. Aprovechala y medita bien en lo que se está o se ha expuesto. El pueblo con frecuencia actúa como Gómez. Es infiel. Pero no abusemos de esa fidelidad y ese perdón de Dios. No abusemos. Y si de pronto hoy quieres ponerte a cuentas con Dios, hoy puedes hablar con Dios y decirle: Dios, tú sabes dónde estoy. Tú sabes lo que estoy haciendo, tú sabes cómo estoy viviendo, tú sabes lo que ando pensando, tú sabes lo que ando mirando, tú sabes cómo estoy reaccionando, Señor. Y todo lo que estoy haciendo no refleja alabanza, no refleja fidelidad, no refleja amor, no refleja santidad, Señor. Yo quiero estar a cuentas contigo. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga: yo quiero ponerme a cuentas con Dios y quiero regresar a casa? Levanta tu mano.
Habrá alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Que reconoces tu condición. Dios te bendiga. Créeme, Dios conoce nuestra vida. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. ¿Sabes? El ser humano tiende a fallar. Tendemos a fallar. Que de pronto no hagas lo mismo que los demás no significa muchas veces que estés bien con Dios. Pues aquel hijo que se había quedado en casa, el hermano del hijo pródigo, tampoco estaba bien. Estaba en casa, pero no estaba a gusto, no estaba contento. Y es que bíblicamente el pueblo tiende a ser infiel. ¿Habrá alguien más que le quiera decir a Dios, Dios, perdóname? Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Muchas veces no es fiel el que está en casa. El único fiel, el único que es digno de alabanza es nuestro Señor. Bendito y amoroso Dios, tú conoces las manos levantadas. Conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, en esta hora reconocemos que hemos pecado contra ti. Limpia el corazón de tu pueblo, el corazón de tu iglesia. Perdónalos, Señor. Restáuralos. Y gracias, Dios, porque eres tan amoroso como Oseas lo reflejó. Fue a buscar a su esposa porque la amaba. Y gracias, Dios, porque esta enseñanza nos habla del bello y dulce amor con el que nos amas. Aunque muchas veces somos infieles, usted permanece fiel. Solamente ayúdanos, Señor, a aprovechar esa oportunidad de bondad, de perdón, de clemencia. Y no permitas que abusemos, Señor, de ti. Que no abusemos de tu misericordia, que no abusemos de tu gracia. Porque el perdón no es libertad para pecar, sino para ser libres en ti, Señor. Bendice a mis hermanos quienes han levantado sus manos, fortalécelos, favorécelos, ayúdalos y permite que hoy, Señor, estén a cuentas contigo. Sé que eres un Dios maravilloso y que tu palabra no regresa vacía, siempre causa su efecto y es porque es tuya, Señor. Bendícenos, gracias por el tiempo que nos das, fortalece mi salud y ayúdanos en todo. En el glorioso nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, gracias. El Señor nos siga bendiciendo.